Yo considero que el debate sobre la inteligencia artificial y el Internet no es una cuestión eminentemente jurídica. Existe un debate político y ético al interior de la comunidad internacional. Un ejemplo de esto es las normas de soft law. Tal vez lo que requerimos es una nueva época para el derecho, para la ética, para la autorregulación. Países que buscan regularla a través de reformas constitucionales, otros a través de leyes, otros con sentencias judiciales y otros con lo que dicen organismos internacionales. Vamos a preguntarle a ChatGPT cuál cree que es el mejor mecanismo para regularlo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Forum. Vamos a hablar sobre el constitucionalismo digital. Para ello voy a hacerle varias preguntas al profesor Richard Cien Molina y al profesor Milton César Jiménez. La primera pregunta es, ¿qué es el constitucionalismo digital? El constitucionalismo digital podríamos definirlo como la aplicación de los principios constitucionales, las garantías y libertades individuales y colectivas y la consolidación del Estado de Derecho en ambientes de la sociedad digital, no solamente las redes sociales, sino también la aplicación del Internet. El debate importante sobre el constitucionalismo digital está en auge debido a las grandes formas de las plataformas tecnológicas y su relación con los estados, donde cada vez restringen la manera como las personas pueden ejercer las diferentes horizontes de sentido. El constitucionalismo digital es el estudio de las garantías fundamentales de los derechos constitucionales, de los derechos humanos aplicados al fenómeno de la tecnología. Desde el Internet, las grandes masas de datos, la inteligencia artificial e incluso hoy el fenómeno cuántico. Pero más allá de esto, el constitucionalismo digital se tiene que considerar como el estudio persistente de la limitación al poder del Estado, a las grandes empresas productoras de información, de inteligencia artificial, a las captadoras de datos personales. Nos estamos enfrentando a un gran desafío, al desplazamiento del Estado, a la nueva posición que deben gozar los ciudadanos para controlar las amenazas a sus derechos. Ahora díganos, ¿qué mecanismos o alternativas ofrece este constitucionalismo digital para hacerle frente al fenómeno de la inteligencia artificial o de la era digital? Subsiste un debate bastante álgido entre constitucionalistas e internacionalistas sobre la garantía y protección de los derechos humanos. En este caso, la regulación de la inteligencia artificial y lo relacionado con la era digital es imperioso que tanto constitucionalistas como internacionalistas analicemos principios conjuntos. Un ejemplo de ello son los principios RIGI, relacionados con la responsabilidad internacional y de los estados por afectaciones de las empresas frente a violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo de ello puede ser aplicado a las empresas tecnológicas que violen los derechos humanos en caso de ser manipulados o incluso modificar la opinión pública. Un segundo ejemplo puede ser el principio de neutralidad del Internet. Ninguna red operadora de este caso puede manipular o en su defecto mostrar información que sea propicia o favorable a cierto grupo hegemónico. Y tercero, que es el más importante, podríamos considerarlo como un derecho humano emergente y es el derecho al olvido. En diferentes pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha tenido en cuenta que este derecho va de la mano tanto desde el derecho constitucional como desde el derecho internacional de los derechos humanos. Cada vez que pensamos en nuevos desafíos, caemos en el fetichismo tradicional. Necesitamos una ley, actos administrativos, una nueva constitución, una reforma constitucional para la inteligencia artificial. Tal vez lo que requerimos es una nueva época para el derecho, para la ética, para la autorregulación. Sin lugar a dudas, este desafío nos lleva a crear nuevos dispositivos de regulación que deben estar concentrados tanto en el diseño de los programas, aplicaciones, en los propios algoritmos, en la gestión de la información, en la promoción de ecosistemas igualitarios para el acceso a la información, para la verdadera explotación de la inteligencia artificial en el ámbito social. Tenemos la mejor oportunidad para educarnos, para expandir el conocimiento, para crear una herramienta verdaderamente subordinada al ser humano,
para controlar la tentación de que esa herramienta supere nuestra autonomía. Hay muchas experiencias sobresalientes en el mundo y el derecho comparado va a ser tremendamente útil. La regulación europea a través del Acta de la Inteligencia Artificial o la nueva ley regulatoria que crea principios como la neutralidad, el manejo y la moderación de los datos, el manejo y la moderación de la información que se publica en las redes sociales. Pero también nos tenemos que detener a pensar en el ámbito sancionatorio, en la indemnización, en la merecida reparación que merecen los ciudadanos e incluso muchísimas entidades por el uso excesivo de su información. Pareciera que la idea primigenia del constitucionalismo defendiendo la propiedad había ido quedando atrás. No, hoy más que nunca hablamos de muchísimos niveles de la propiedad que deben ser defendidos a través de un nuevo constitucionalismo. La inteligencia artificial no puede actuar sin restricciones porque afecta derechos fundamentales. Pero además, tenemos que pensar en un mecanismo adecuado para regularla. Es un fenómeno nuevo y requiere unas estrategias nuevas. Actualmente tenemos intenciones de países que buscan regularla a través de reformas constitucionales, otros a través de leyes, otros con sentencias judiciales y otros con lo que dicen organismos internacionales. Vamos a preguntarle a ChatGPT cuál cree que es el mejor mecanismo para regular. ¿Cuál crees que es el mejor mecanismo para regular la inteligencia artificial desde el constitucionalismo digital? Un mecanismo concreto podría ser la creación de una ley marco que establezca principios y obligaciones claras para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Esto incluiría la obligación de realizar evaluaciones de impacto en derechos fundamentales, la transparencia en los algoritmos y la responsabilidad de las empresas y desarrolladores. Además, se podría crear un organismo regulador independiente encargado de supervisar el cumplimiento de estas normas. Ahora, ¿qué piensan ustedes, profesores? Yo considero que el debate sobre la inteligencia artificial y el Internet no es una cuestión eminentemente jurídica. Existe un debate político y ético al interior de la comunidad internacional. Un ejemplo de esto es las normas de soft law. La consideración de ellas es una cuestión política. Lo que deben hacer los estados y los agentes reguladores es considerar estos principios como parte de los ordenamientos jurídicos, una forma de moral internacional, pero aplicable a la supervivencia humana. No solamente los conflictos armados o los ataques a gran escala pueden llegar a destruir las civilizaciones, sino también el mal uso de este tipo de inteligencias al interior de los grupos humanos. Tal vez estamos frente a un nuevo dilema. Tal como pasa en términos económicos, ¿necesitamos más regulación del Estado, más intervencionismo? ¿O hay que dejar las fuerzas económicas y la iniciativa privada totalmente desatada? Algo similar puede pasar con la inteligencia artificial, con el fenómeno tecnológico. Es necesario regular, es necesario establecer limitaciones, pero también esto significa un momento clave para el derecho. ¿Estará el derecho a la altura de las complejidades de este dilema? ¿Estará el derecho a la altura de lo que requiere la sociedad? Por eso no debemos pensar solo en leyes. Actualmente en Colombia hay 8 proyectos de ley. Perú habla de una reforma constitucional. Europa desea enfrentar este fenómeno más que con el desarrollo de tecnología de punta en materia de inteligencia artificial, con regulaciones, con amenazas sancionatorias. Estados Unidos declara la inteligencia artificial como un ámbito de seguridad nacional, con un control a través de entidades del Poder Ejecutivo, con una especie de impulso de las propias empresas creadoras de la inteligencia artificial para la autorregulación. Hace poco, varios de estos organismos pedían la creación de un cuerpo internacional, algo similar a una especie de Corte Suprema Internacional. Pero creo que el momento es adecuado para la moral internacional. Es el momento adecuado para la ética, es el momento adecuado para la cultura. Solo desde allí podremos mantener en una justa dimensión la naturaleza instrumental de la inteligencia artificial. Solo desde allí podemos aplicar la idea de la prevalencia de la autonomía,
la idea de la protección a la integridad y la dignidad del ser humano. El constitucionalismo digital es la forma en que los estados están reaccionando a la era digital, a sus amenazas, pero también a las oportunidades que ofrece. Les seguiremos hablando sobre este tema en próximos episodios.